clasificación bacteriana. Como antes habíamos mencionado, las bacterias se clasifican según su forma. Después vamos a ir describiendo cada una, ¿ya? Según su forma, según su tolerancia a la temperatura, según el pH en el que se desarrollan, según su nutrición o su forma de nutrirse, y por último, según su requerimiento de oxígeno. Según su forma, ¿cómo se clasifican las bacterias según su forma? A ver, hoy pasaron la clase teórica y yo pienso que tienen que saber. Cocos, bacilos y espirilos. Muy bien. Tenemos los cocos, que pueden estar solos, que se conocen como coco, en par, como el diplococo. También pueden poseer una cápsula y se conoce como diplococo encapsulado. Sabotaje de la clase. Ya veré. Ya. Estafilococos, streptococos, sarcina, tetracocos. También dijimos que se clasifican en bacilos. Puede ser cocobacilo, bacilo, diplobacilo empalizada cuando están de forma vertical y estreptobacilo cuando están dispuestos en cadena de varios bacilos como estreptococos, ¿no? También se clasifican en vibriones. ¿Alguien escuchó alguna vez la bacteria que produce la enfermedad del cólera? Vibrio cholerae, ¿no? Esa es su morfología, por si acaso. Y por último ven espiroquetas o espiros. Ya. Según su tolerancia a ciertas temperaturas. ¿Le sacaron foto de la anterior? ¿Quieren sacar? Ah, claro, de todos modos voy a pasar la diapo al grupo, no se preocupen. Así que tranquilo. Según su tolerancia a ciertas temperaturas, ¿cómo se clasifican? Eso que explicaste, acidófila, basófila, es pH. Ya. Termófilas, mesófilas y psicrófilas. ¿Cuál es la característica de las termófilas? Que se desarrollan a temperaturas de más de 50 grados. Sí. De 50 a 80 grados. Las mesófilas crecen o se desarrollan a temperaturas de 30 a 40 grados y generalmente son las que producen infecciones en el hombre. ¿Por qué? Porque la temperatura del hombre está, bueno, ¿cuál es el rango de la temperatura corporal? Ya van a manejar este intervalo, 36,5 a 37,5. Ya, y por último tenemos las bacterias psicrófilas, que crecen a temperaturas menores de 20 grados. Según el pH, ahora sí, en el que se desarrollan, ¿cómo se clasifican las bacterias? Acidófilas, basófilas y neutrófilas. Las bacterias acidófilas son aquellas que se desarrollan en un pH menor a 7. Las basófilas, pH mayor a 7. Y las neutrófilas en un pH de 7,2 a 7,6. Un ejemplo de una bacteria acidófila. Lactobacillus acidófilos. ¿Ya? O también conocidos como bacilos de Doederlein. Estas bacterias se encuentran más específicamente en la vagina, ¿ya? Y son las que brindan y ayudan a mantener ese pH ácido. Según su forma de nutrirse, las bacterias se van a clasificar según su forma de nutrirse de acuerdo a la obtención de carbono. Pueden ser de sustancias inorgánicas u orgánicas. Las que obtienen su carbono de sustancias inorgánicas se conocen como autótrofas. Y las de sustancias orgánicas, heterótrofas. Más adelante vamos a ver que también existen las fotótrofas y quimiótrofas. Lo vamos a explicar.
Utilizan elementos inorgánicos como fuente de carbono autótrofas. Autótrofas y heterótrofas. Según su requerimiento de oxígeno. Las bacterias se clasifican en aerobias, microfacultativas y microaerófilas, y facultativas. Ahora, cuando hablamos de bacterias aerobias, ¿qué quiere decir esto? Requieren oxígeno para sobrevivir y desarrollarse, ¿ya? Y anaerobias no requieren oxígeno. Microaerófilas son aquellas que requieren de un 5 a 10% de dióxido de carbono para crecer. Y las facultativas pueden crecer en ausencia o en presencia de oxígeno. Un ejemplo de una bacteria aerobia, Mycobacterium tuberculosis. ¿Por qué? Porque es una bacteria que se desarrolla y crece en los pulmones, ¿no? Y obviamente el pulmón está oxigenado. Una bacteria anaerobia, si le pregunta a la doctora, pueden poner Clostridium, Bifidobacterium, bacteroides, Streptococcus. Pueden anotarse si quieren porque es algo que le va a preguntar. Microaerófilas y facultativas. Eso es lo que más suele preguntar. ¿Listo? La siguiente. Por su ecología, las bacterias pueden ser parásitos, comensales o saprófitas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos conceptos? Estos conceptos ustedes los tienen que manejar muy bien. Porque la doctora pregunta, ¿ya? Parásitos, viven en el huésped, se alimenta de él y le causa enfermedad o infección. Mientras que las comensales viven en el huésped, se alimentan de él, pero no. Están en... Es como si se hacen un trato, ¿no? Yo me alimento de vos y también te brindo ciertas ventajas o ayudas. Y por último tenemos las bacterias saprófitas, que son aquellas que viven en el medio ambiente y que generalmente no ingresan al organismo del hombre. Tinción de Gram. ¿Alguien me puede definir qué es la tinción de Gram? Tenemos la tensión dependiente de la pared celular de la bacteria. La que tiene gran pared, ella se tiene que cristal en Bien. Ahora, lo que no tiene pared chiquita grande arriba, ella se tiene que tener un bordón de esa pared, que es color rojo. Muy bien, perfecto. Entonces, la tinción de Gram se define como el examen laboratorial que permite agrupar a bacterias de acuerdo a su forma y a su color. ¿Para qué? Para así poder diferenciar cuál es la bacteria que nos está produciendo la enfermedad, ¿ya? Gracias a esto vamos a saber si la bacteria es un coco, si es un bacilo, o, bueno, aunque no se emplea mucho en los espirilos porque si se dan cuenta su pared celular es muy delgada, ¿no? Por lo tanto no se van a observar mucho. Pero mayormente para coco y bacilo. ¿Quién inventó la tinción de Gram? Christian Gram, ¿no? En el año 1884. ¿Ya? Clasificación bacteriana. Como antes habíamos mencionado que existen bacterias fotótrofas y quimiótrofas. Esas le van a agregar a lo que es las bacterias, clasificación bacteriana de acuerdo a su nutrición. Fotótrofas que necesitan luz y quimiótrofas proceso de óxido-reducción. También tenemos las autótrofas. Las autótrofas, ¿de dónde obtenían su fuente de carbono? Elementos inorgánicos. ¿Y las heterótrofas? Orgánicos. Muy bien. Ya, a modo de repaso, antes de pasar a eso, vamos a hacer preguntitas ya. De acuerdo a su forma, ¿cómo se clasifican las bacterias? Espirilos, ¿ya? Cocos, bacilos y espirilos. De acuerdo a su tolerancia de temperatura. Termófilas, mesófilas y
Psicrófilas. Las termófilas, ¿a qué temperatura se desarrollan? Mayor a 40 hasta 80, ¿no? De 50 a 80. Las mesófilas, de 30 a 40 grados. ¿Y por qué se caracterizan estas? Porque están en baja temperatura. Ya, porque son las que causan mayormente infecciones y enfermedades al hombre. ¿Por qué? Por la temperatura corporal, que es de 37 grados, ¿no? Ya. Y por último tenemos la psicrófila. ¿Esta a qué temperatura se desarrolla? Menor de 20 grados. Perfecto. Ahora, según su requerimiento de oxígeno, ¿cómo se clasifican? Aerobias, microaerófilas y facultativas. Las aerobias, ¿qué necesitan para vivir? Las anaerobias no necesitan oxígeno. La facultativa, bien. ¿Y la microaerófila? De 5 a 10% de dióxido 5 a 10% de dióxido de carbono para su crecimiento. Y por último, según su pH en el que se desarrolla. Las acidófilas, ¿en qué pH se desarrollan? Menor a 7. El pH entre menor la cantidad, o sea, entre menor el puntaje de pH, ¿es más ácido o más alcalino? Más ácido, ¿no? Eso yo pienso que lo han avanzado en bioquímica, lo están avanzando. Y ya, y tenemos las neutrófilas, pH de 7,2 a 7,6. Muy bien. ¿Qué son las bacterias? Las bacterias son microorganismos unicelulares de menor tamaño, generalmente de vida libre. ¿Ya? ¿Por qué se caracterizan estas? Porque pueden ser patógenas, que son las malas, netamente malas, y las comensales. Las bacterias van a tener elementos facultativos y elementos obligados. Hoy avanzaron eso, ¿no? ¿La anterior semana? Ya. Los elementos obligados o esenciales son aquellos que necesitan fundamentalmente para poder desarrollarse y sobrevivir. ¿Cuáles son estos elementos? Vamos de afuera hacia adentro. Membrana parecelular, citoplasma. Ya, primero, membrana parecelular, membrana citoplasmática, citoplasma y núcleo. ¿Ya? Ahora de adentro para afuera, núcleo, citoplasma, membrana citoplasmática y pared celular. A continuación vamos a ver eso a detalle y vamos a describir cuál es la función de cada una y eso. Y ahora los elementos facultativos, ¿cuáles son? Las fimbrias, flagelos, la cápsula, glicocáliz. ¿Nos estamos olvidando algo? Y el poro. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre una bacteria procariota y entre una célula procariota y una célula eucariota? A ver, para empezar, las bacterias, ¿qué tipo de células son? Procariotas, ¿ya? Las procariotas no tienen membrana nuclear, mientras que las eucariotas sí. No tienen organelas procariotas. ¿O alguna vez han escuchado que una bacteria tenga un retículo endoplasmático liso, rugoso? No, ¿no? Las eucariotas sí tienen. Las procariotas generalmente son más pequeñas. Las bacterias pueden llegar a medir de 0,2 hasta 0,8 a 1,2 nanómetros o micrómetros. Las eucariotas sí son más grandes. Las procariotas poseen ADN único y celular. Por eso se conocen como unicelular. Ahora, este ADN va a estar enrollado, creo que lo avanzaron en su clase teórica, este ADN va a estar enrollado en el citoplasma gracias a una enzima. ¿Cuál es esa enzima? La doctora le explica en su clase. La primera letra. Con T. ¿Nada? La segunda letra. La O. Topoisomerasa. Bien, topoisomerasa. Esta va a ser la enzima que va a agarrar el ADN y va a hacer que se enrolle.
Las procariotas tienen pared celular compuesta por peptidoglicano. De aquí en adelante en bacteriología van a manejar esa palabra, peptidoglicano. Mientras que las eucariotas están compuestos por celulosa y timina. Las procariotas poseen un ribosoma en el citosol 30S, 30 y 50. Más adelante van a ver que existen antibióticos que inhiben estos segmentos. Las eucariotas, ribosomas 80, 40 y 60S, que generalmente esas son las que poseen hasta los seres humanos. ¿Cómo se dividen las bacterias? Fisión binaria. Y las eucariotas se dividen por mitosis. Aquí está. La tinción de Gram se caracteriza por dar coloración generalmente a la pared celular de las bacterias. Y esto va a depender de acuerdo a la cantidad de peptidoglicano que dijo su compañero, ¿no? Si es más grueso o es más delgado. Generalmente esto se maneja en porcentaje. En las bacterias gram positivas se van a teñir de color violeta. Tienen que manejar bien ese porcentaje, ¿ya? Peptidoglicano 80 a 90%. Ácidos lipoteicoicos de 5 a 10% y ácidos teicoicos de 5 a 10%. Las gram negativas se van a teñir de color rojo o rosado, ¿ya? Estas van a estar compuestas por lipoproteínas generalmente de 30 a 35%, lipopolisacáridos de 30 a 35% y peptidoglicano de 30 a 35%. Es debido a esta cantidad o el porcentaje de peptidoglicano lo que va a definir si la bacteria es gram positiva o gram negativa y si se va a teñir de azul o violeta o de rojo o rosado. Ahora vamos a hablar de los componentes obligados o esenciales de la bacteria. ¿Cuál es la función de la pared celular? Buenas tardes, doctora. La principal función de la pared celular va a ser proteger a la bacteria y darle su morfología, ¿ya? Además de que también participa en el proceso de la división celular. Vamos a ver qué tal. Sí, tiene que salvar la doctora. Ya están para la próxima clase. ¿Se fue? Ya. Posteriormente, el siguiente elemento facultativo u obligado de... Cuando enciende COVID uno, tiene que encender el otro, porque si no se esfuerza mucho el uno. Está bien, doctor. Muy bien. Ya. El siguiente elemento obligado o esencial de la bacteria va a ser la membrana citoplasmática, la cual va a estar constituida por fosfolípidos, proteínas, glucolípidos y permeácidos. ¿Cuál es la principal función? Esta va a sintetizar sustancias de la pared celular. Algo característico de la membrana citoplasmática es que va a poseer imaginaciones, las cuales se conocen como mesosomas. Después tenemos al citoplasma, compuesto por agua en un 85%, minerales, inclusiones, las cuales pueden ser vacuolas o granulaciones. Una de las funciones es que en el citoplasma se encuentran los ribosomas. ¿Cuál es la función de los ribosomas? Síntesis de proteínas. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente. Los flagelos, que son estructuras que salen de la bacteria, que pueden ser uno o más. ¿Cuál es la principal función de los flagelos? El movimiento. Esto le permite que las bacterias puedan moverse. Después tenemos a las fimbrias. Las fimbrias, su función va a ser de adherencia. Eso yo he avanzado en teoría en la primera clase. ¿Por qué no lo pasa más rápido y vamos a ver aquí? Está bien, doctora. Porque ellos tienen
Sí, doctora. Eso es lo práctico. ¿Ya? Muy bien. Si no, no le va a dar el tiempo. Muy bien. A ver, voy a llamar lista, ¿ya? Acho, Todo reñido el oxo. Aguilera, Presente. Sarmientos, Sarmientos Chile. ¿Hay otro aquí? Falta Pero no tengo. Va a venir a que la note. Beltrán, Cabrera, Presente. Castelo, Correa, Cuellar, Dávalos, Echeverría, Encinas, Gómez, González Carla, Herrera, Guaycho, Ibáñez, Llanos, Llanos Vicente, Mamani Fabiola, Medrano Darío, Michme, Montaño, Maniagua, Pérez Becerra, Peña, Gareño, Gisbert, Rioja, Salazar, Salvatierra, Alejandro, Serrano, Presente. Suárez, Ariadna, Mona Gele, ¿Qué quiere? Oxígeno. Olaide, Vázquez, Montaño, Vázquez, Hilary, Villa, Cazupa, Villarruel, Almendras, Viveros, Elizabeth, Viveros, Mejía, Balcázar, Sí, presente. Salazar, Elda, a ver, chicos, ¿quién es que se ha inscrito recién? Solo son 40 por grupo, ya ustedes serían 49. Había orejas. Doctora, creo que el día de hoy liberaron más cupos y superó los 40. Vengan a hacer Hoy te inscribiste, ¿no? Sí, pero ya me nombró ella. Creo que es porque compré la guía. irregularidades en las instituciones que no se acaban. Nosotros no podíamos esperar teníamos que avanzar. Entonces, en práctica ya hemos avanzado con esta 2 clases. Entonces, y no sé si les han dicho los auxiliares, ustedes tienen que estar en contacto continuo con el auxiliar, porque yo no puedo, son muchos para mí, para que yo pueda atenderlos a todos. El auxiliar solo tiene 40, yo tengo 400. Entonces, yo les he pasado a ellos todos los links de los artículos que ustedes deben contestar y leer. Entonces, ellos tienen la obligación de contestarles. Si no le contestan, me avisan. ¿Ya? Porque para eso es auxiliar. Ya para que les conteste. No digo que él no les contesta ni nada, sino que si no los atienden, me avisan. ¿Ya? Bueno, entonces, ya la primera práctica tiene que ser larga, ya tiene varias cosas que hay que hacer, que hay que trabajar. A los que recién se han inscrito, a los que recién hoy día tienen su guía, no voy a revisar hoy día porque no todos tienen, ¿no? Y no quiero que copien si la guía está para hacerla, para aprender, ¿no? Y es lo mínimo que ustedes deben hacer para poder captar algo. Les aconsejo, no copien, háganlo con conciencia. Es para beneficio de ustedes, no es mío ni de la auxiliar. No copien, no me van a engañar a mí. Ni idea, no, ustedes mismos se engañan. ¿Ya? O sea que para la próxima semana quiero que todo el mundo tenga su guía, porque la voy
Yo pienso que ya no, doctora. ¿Cuándo pues van a Esta semana. Se ampliaron hasta toda esta Esta semana. semana, ¿no? el viernes? Sí, doctora. El viernes recién vamos a saber la crisis. Sí, doctora. Ya, entonces la próxima semana yo creo que ya vamos a saber cuántos somos. Y hagan su guía, tienen el fin de semana para hacer su guía. A los que recién me quedan dos. Los que recién han encargado hoy día no tengo para entregar. Recién me han dicho el sábado. Si es que me entregan. ¿Ya? Y yo no les sé que iban a hacer tanto. Vengan, por favor. Alguien que quiera estas dos guías. No tenga todavía. No, esta de la anterior clase creo que lo sacó solo la doctora. No, todo. Esta es otra. La derecha. No se nos hace nada, ¿no? ¿Cómo? No se nos hace nada. No. Ya, puede seguir. Muy bien. Ahora vamos a hablar de otros tipos de bacterias, entre las cuales tenemos a la familia de las micobacterias y las micoplasmas. Un ejemplo de la familia de las micobacterias sería el Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria muy conocida que produce la enfermedad de la tuberculosis. Muy bien. Generalmente estas bacterias no se tiñen por tinción de Gram, sino por otra tinción, que es la tinción de Ziehl-Neelsen. Otra tinción sería la tinción con colorante de Puech, que estas generalmente son tintas que se ocupan para teñir el núcleo, las mitocondrias, con una técnica que es una técnica de microscopía de fluorescencia. ¿Ya? Para eso ya tenemos bacterias gram positivas, gram negativas en sus diferentes familias, ¿no? Microbiota. La microbiota se define como el conjunto de bacterias que habitan en el organismo, las cuales van a tener múltiples funciones. Generalmente una de las microbiotas más importantes es la microbiota intestinal, cuyas principales funciones van a ser prevenir que se colonicen otros agentes patógenos, van a ayudar a la digestión, van a ayudar a la síntesis de vitaminas como la vitamina B y la vitamina K, y por último van a ayudar a fortalecer el sistema inmune. Vamos a ir con el cuestionario de su guía. Ya. ¿Todos están con el cuestionario? Muy bien. Primera pregunta. ¿Las bacterias son microorganismos unicelulares o pluricelulares? Unicelulares. Muy bien.
Las bacterias integran el reino de Procariota, todo el primitivo y cariota del núcleo. Las bacterias se reproducen por el mecanismo de fisión binaria. Muy bien. El componente más importante de la pared celular de la bacteria es el peptidoglicano. ¿Qué bacterias tenían mayor porcentaje de peptidoglicano? Las gram positivas. Las células eucariota y procariota tienen estructura en común, como la membrana celular, los ribosomas encargados de la síntesis proteica y el ácido desoxirribonucleico, portador de información genética. Muy bien. La forma de las bacterias al microscopio está determinada por la rigidez de su pared celular. Básicamente se diferencian según su forma en cocos, bacilos, los cocos esféricos u ovalados, los bacilos cilíndricos o de bastones y los espirilos en forma de espiral o de tirobosoma. Las coloraciones que se usan para teñir las bacterias y observar su morfología y poder diferenciarlas son usan diferentes colorantes que se comportan distintos según el microorganismo en cuestión. Las bacterias presentan diferentes estructuras. Las podemos dividir según sean constantes en la célula o en estructuras permanentes o variables. Dentro de las primeras, ¿cuáles se destacan? El citoplasma y el núcleo. Estos también se conocen como elementos obligados o esenciales de las bacterias. El material genético de las bacterias, núcleo, está constituido por una molécula de ADN circular enrollado sobre sí mismo. Constituye el material genético extracromosómico. Están constituidos por secuencias cortas de ADN circular y catenario, que pueden existir y replicarse independientemente del ADN cromosómico y son heredados por las células hijas. Pueden ser responsables de resistencia a los antibióticos y pueden transferirse de bacteria a bacteria mediante conjugación. ¿A qué nos referimos? Plásmidos. Muy bien. Su función es la síntesis proteica y están compuestos por proteínas y ARN. Están libres en el citoplasma. Se refiere a ribosomas. Muy bien. Y por último, son estructuras filamentosas proteicas que se diferencian de los flagelos por su diámetro menor a 8 nanómetros y por no poseer su estructura helicoidal. No cumplen funciones de movilidad, son estructuras variables no habitables para la bacteria que las posee. Cumplen funciones de adherencia a receptores específicos. Se refiere a estructuras denominadas fimbrias o filos. Muy bien. Y con eso, ¿alguna duda que tengan referente al tema? ¿Volver? Al anterior, ¿no? A ver, váyase a las competencias para ver si se han cumplido las competencias. Muy bien. que se trata. Cada práctica tiene competencias cognitivas, procedimentales o prácticas y las actitudinales. Entonces, todo el mundo tiene que cumplir esas competencias
cuando termina la clase para ver si se ha logrado lo que uno quiere en este tema que estamos dando. ¿Ya? Entonces, pregunte pues a los alumnos. Está bien. Identifica las morfologías de la bacteria de importancia médica. ¿Cómo se clasifican las bacterias? ¿Conforme a su forma? ¿De acuerdo a su forma? Muy bien. Diferencia la estructura y función de los componentes celulares de las bacterias. Recordemos que se dividen en dos, ¿no? Obligados y facultativos. ¿Cuáles son los obligados? ¿Cuál es la función de la pared celular? Protección, muy bien, otra. Muy bien, permite el paso de sustancia. Le da la forma a la bacteria. Y resistencia. Ahora, ¿cuál es la función de la membrana citoplasmática? Muy bien, perfecto. ¿Y alguna característica de esta? Posee mesosomas, ¿no? Que son invaginación. En el citoplasma, ¿qué se encuentra? Los ribosomas. ¿Que ¿Cuál es su función? ¿Y el núcleo? El ADN, contiene la información genética. Y ahora en los elementos facultativos, ¿cuáles tenemos? Las fimbrias, glicocálix, la cápsula, esporos y flagelos. ¿Cuál es la función de la cápsula? Protección antifagocitaria. Sí, y le brindan virulencia a la bacteria. ¿Cuál es la función de la fimbria? Adherencia y función sexual. Muy bien. ¿Cuál es la función de los flagelos? Movimientos. La función del glicocálix, adherencia. Un ejemplo de una bacteria que posee glicocálix, el Streptococcus mutans, que es la bacteria que produce caries. Describe otras formas de clasificación de las bacterias según la tolerancia a la temperatura, el pH y según su nutrición. Según la tolerancia a la temperatura, ¿cómo se clasifican las bacterias? Termófilas, mesófilas y hidrófilas. Las bacterias termófilas, ¿a qué temperatura generalmente se desarrollan? De 50 a 80 grados. Las mesófilas, 30 a 40 grados. ¿Y cuál es la característica de esta? Producen infecciones al organismo. ¿Por qué? Por la temperatura corporal. Muy bien. Y por último tenemos las hidrófilas, que se desarrollan a temperatura menor a 20 grados. Muy bien. Según su pH, ¿cómo se clasifican las bacterias? Acidófilas, basófilas, neutrófilas. Muy bien, las acidófilas se desarrollan en un pH menor de 7, acidófilas menores de 7, mesófilas, neutrófilas, perdón, de 7,2 a 7,6. Y por último las basófilas, mayor a 7. Según su nutrición, ¿cómo se clasifican las bacterias? Autótrofas, heterótrofas, fotótrofas y quimiótrofas. Muy bien. Las bacterias autótrofas, ¿de dónde obtienen su carbono o su fuente de carbono? De sustancias inorgánicas. ¿Y las heterótrofas? Ya. ¿Las fotótrofas? ¿Y las quimiótrofas? Por oxidorreducción. Muy bien. Bueno, creo que ya se han cumplido las competencias, creo que les queda claro la clasificación de las bacterias, que sepan ustedes que son organismos microscópicos y que la gran división que permite observarlas es la división de granos y a las micobacterias la división de células. ¿Ya?